Hace unos días se presentó un fuerte cruce en la plenaria del Senado cuando la cuestionada senadora petrista Isabel Cristina Zuleta intentó ir por lana y salió trasquilada al intentar justificar el escándalo que descubrió Noticias Caracol acerca de las acciones de alias Calarcá y de la fiscal Camargo, las cuales pusieron en peligro la inteligencia y seguridad nacional de este país. Recordemos que esta señora en los últimos meses ha sido fuertemente cuestionada por su cercanía política y discursiva con estructuras armadas criminales en Antioquia. Digamos entonces que esta vez Zuleta no fue protagonista por atacar, sino por salir perdedora en medio del debate de moción de censura que se le estaba haciendo al ministro de la Defensa, Pedro Sánchez. Y es que en su intento por deslegitimar los argumentos de la senadora Paloma Valencia terminó claramente pulverizada, no solo por ella sino también por Angélica Lozano, quien la confrontó cuando intentó justificar la creación de la ley de sometimiento que fue creada por Petro para lavarle la cara a estos delincuentes de la guerrilla y ofrecerles de paso impunidad total así hayan cometido delitos atroces. Sin argumentos sólidos, Zuleta recurrió a una mezcla forzada de temas intentando involucrar al gobernador de Antioquia y hasta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un cruce que dejó más dudas que respuestas. Veamos en el siguiente resumen cómo desmontaron las mentiras y las falacias de esta señora Zuleta punto a punto. Lo que hemos visto en este debate desde anoche y que hoy decidieron repetirlo, es una serie de calumnias, de injurias, de atropellos en contra de este proyecto político, pero definitivamente de ningún argumento. A mí lo que más me dolió de lo que escuché es ver a la bancada del Centro Democrático doblegada ante Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos. Prácticamente nos pidieron, como colombianos y a este Congreso de la República, que tenemos que rendirle pleitesía a otro gobierno, que tenemos que agradecer que la inteligencia internacional nos diga lo que tenemos que hacer en Colombia. Y eso es doblegarnos ante un Estado que es distinto al nuestro y no reconocer nuestra soberanía. El presidente Trump no amenaza la soberanía de Colombia. Está del lado de la democracia. Lo que no puede nunca es estar del lado del narcotráfico, que viene creciendo por su paz total. La paz total que asesina, que recluta, que le ha entregado el territorio a los colombianos. No, senadora Isabel Zuleta, no se equivoque. La paz de ustedes es la que disfrutan los violentos y padecen los colombianos. Se fueron la mayoría de los citantes, ya no están, no quieren escuchar a nuestras fuerzas militares, porque son nuestras fuerzas militares las que nos van a defender de Donald Trump, las que nos van a defender de esa invasión que nos anunciaron el día de ayer y que sin ningún pudor el Centro Democrático ha reconocido aquí que cuando gobernaron ellos se doblegaron ante el poder internacional y no defendieron nuestra soberanía. Ahí les tengo en la pantalla, para quienes quieran verlo, que es una mentira de la senadora Paloma Valencia, que fue la actual fiscal la que levantó las órdenes de captura en contra de Calarcá. Ese documento que ustedes ven ahí es prueba de ello, porque lo levantó, adivinen quién, el fiscal amigo del Centro Democrático, Barbosa. Ahí está la prueba, señores. No fue la fiscal actual y no la eligió el gobierno del presidente Gustavo Petro. La eligió la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema es la que elige a la fiscal general y no la elige el presidente de la República, que envió una terna. Pero yo le pido al Centro Democrático, respete a la Corte Suprema de Justicia, respete las decisiones que toma y no le diga mentiras, senadora Paloma Valencia, al país. Quienes levantaron la orden de captura fueron ustedes mismos y su fiscal amigo Barbosa, y lo hizo con una resolución que hoy el país tiene que conocer. La senadora Isabel Zuleta no solamente no madruga, sino que tiene malos asesores, o no escucha muy bien, porque resulta que yo no he dicho que la fiscal Camargo hubiera levantado las órdenes de Calarcá, y usted dice mentiras, senadora, otra vez. El fiscal Barbosa cumplió la ley de paz total. Quien pide el levantamiento de las órdenes es el gobierno nacional, y el fiscal tiene que levantarlas porque si no comete prevaricato. Yo lo que estoy denunciando son los cambios
de la fiscal Camargo, que no se la adjudique a la Corte Suprema de Justicia. La terna entera es del presidente, que fue quien la escogió. Ella es la mejor amiga del ministro de Defensa que salió, Iván Velázquez. Pero quiero recordar, ella hizo 2 cambiecitos. Cuando cogen a Calarcá, decide vía memorando, que la flagrancia implica que no los pueden capturar. Eso es una novedad de la fiscal del cambio. Y la segunda novedad de la fiscal del cambio es que además deciden que todos los delitos que cometieron, incluyendo el reclutamiento de menores, del menor que iba ahí, era básicamente legal. Pero además lo que pasó con Calarcá fue una trama orquestada por el gobernador de Antioquia. Yo lamento que no esté aquí el gobernador de Antioquia. Ahí les traje un video, pero ayer no nos permitieron continuar con este debate. Está en las redes y sabemos que él hizo parte de la trama, sí, de la trama que nos anunció con suficiente tiempo, que habían ocultado la información para dejarla hasta el momento de campaña. Que sí, tenemos dudas de lo que pasa con la fiscalía en Antioquia, claro que sí, porque realmente lo que ha sucedido es que la fiscalía en Antioquia está al servicio de Federico Gutiérrez y del gobernador de Antioquia. No tiene independencia, no actúa con independencia y lo hemos denunciado en varias ocasiones. Pero además no es solo la fiscalía, yo le quiero pedir de manera respetuosa a nuestro ministro que nos aclare la situación con la Dijín en Antioquia. ¿Cómo es posible que se filtre información pero que no se la pasan a quien corresponde? Nosotros como país teníamos derecho a conocer desde hace meses la información que le entregaron a Caracol. ¿Por qué no se la entregaron hace 7 meses? La siguiente. ¿Por qué no le entregaron esa información tan importante para Colombia hace 7 meses? Porque estaban esperando las elecciones, porque estaban esperando que se acercara el momento electoral, porque tienen varios guardados, como le llaman ellos, porque no les interesa la justicia. Lo único que le interesa al gobernador de Antioquia es atacar al presidente de la República y atacar al senador Iván Cepeda, que es nuestro candidato presidencial. Eso es lo que le interesa al gobernador de Antioquia. Por eso les dejo allí, para que ustedes sepan cuál fue la información que nos adelantó el gobernador, porque la Dijín se la entregó, porque mantiene contacto directo, y que nos explique la policía por qué hay informantes del sistema de información de la alcaldía de Medellín en contacto directo con la Dijín, que le pasan información todos los días. No podemos hablar de infiltración cuando son ellos los infiltradores en nuestra fuerza pública, en nuestra fuerza de inteligencia. Pero le quiero recordar también, senadora Isabel Zuleta, no se le olvide que fue su gobierno el que apenas capturaron a los 7 disidentes, fueron corriendo a declarar a Firu, a Oliver y a María Alejandra gestores de paz para que no los fueran a meter presos. Y se le olvida, senadora Isabel Zuleta, que no hay ninguna infiltración cuando un gobernador democráticamente elegido que representa la autoridad en el departamento obtiene información de la fuerza pública. Claro, yo sé que a usted le duele que al gobernador le digan lo que van a hacer, porque como usted se la pasa en las cárceles, pues tendrá mejores consejeros. Porque el ministro de Defensa radicó aquí la Ley de Defensa Nacional, que ustedes en tantos años de gobernar nunca fueron capaces. ¿Saben por qué? Porque están doblegados al imperio de los Estados Unidos. Ese mismo que le cuento, senadora Paloma, negocia también con criminales. Ustedes que tienen como referencia a los Estados Unidos, y dice aquí la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, que tenemos que retirar el proyecto de ley. Le informo, senadora, le informo que los Estados Unidos negocia también con esas bandas. Lo hace de manera pública en Los Ángeles, California, con institucionalidad dedicada a ello. ¿Y sabe qué? Además, a esos negociadores del gobierno, cuando llegan a un acuerdo, les dan la facultad también
deben de ser negociadores a su vez. Ese liderazgo que se tiene que transformar, ese liderazgo que hay que reconocer y que nosotros tenemos que darle un lugar social. Sí, esas pandillas son una realidad y el mejor ejemplo está en Estados Unidos. 200,000 pandilleros que están acogidos por una ley allá en Los Ángeles. ¿O qué quieren? ¿Que se sigan matando los jóvenes en las ciudades? ¿A ustedes les parece terrible que queramos hacer la paz? A mí me da orgullo ver a nuestro candidato Iván Cepeda en fotos que demuestran que ha luchado por la paz. Yo quiero seguir luchando por la paz. Quiero que él sea presidente de la República para que luche por la paz, para que saque a los jóvenes de la violencia y para que también este Congreso le responda al derecho a la paz. Sí necesitamos esa ley de sometimiento, porque los jóvenes no pueden seguir en esa situación. Allá les reconocen un espacio para ser mediadores en los Estados Unidos. ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Por qué no podemos darle una esperanza a los jóvenes que están en esas pandillas? Y senadora, termino con esto. El DNI está incluido en la ley de paz total y sí tiene función. Entonces, senadora, parece que usted no se leyó la ley de paz total, porque el DNI tiene funciones específicas, institucionalidad para la paz que creó este gobierno con la esperanza de que algún día este país tenga por fin derecho a la paz. Dice la senadora Zuleta que estoy equivocada. Ratifico. El gobierno debe retirar el proyecto de ley de sometimiento. Es una vagabundería y una caja de regalos a los criminales. En Colombia existen mecanismos en la Constitución y en la ley como el principio de oportunidad para establecer las negociaciones con los delincuentes. Existen los preacuerdos, pero este proyecto de ley disfraza de delincuente político, le da justicia transicional a simples narcotraficantes y asesinos y criminales ordinarios. Esa entarimada en la Alpujarra le queda bien a usted, pero Colombia y el Congreso no puede darle un marco legal a los disidentes, a quienes incumplieron el acuerdo de paz, violaron las condiciones del acuerdo de paz que les da justicia transicional y además disfrazar de tratamiento político, senadora Norma Hurtado, a simples y llanos criminales y narcotraficantes. Este proyecto de ley de sometimiento es una pena contra el Estado de Derecho. Fue presentado por el tristemente célebre ministro Montealegre, cuyo decretazo sigue impune, y le hago un llamado al señor procurador. ¿Qué pasa con ese decretazo impune? Y aquí quieren, mediante una ley, ¿qué están negociando con estos grupos criminales? Estas negociaciones son un fracaso. Estos grupos criminales son delincuentes peligrosos, organizaciones que rentan todo lo ilegal, y aquí los queremos pasar por justicia transicional y delitos políticos. Entiendo su simpatía por ellos, senadora Zuleta, pero esa no es la simpatía de Colombia. En Colombia hay un Estado de Derecho y estos sujetos, unos condenados y otros procesados, tienen un marco legal, preacuerdos, principios de oportunidad, pero no se les puede dar tratamiento ni transicional ni delito político, que son crímenes políticos los que quedaron en el siglo pasado. Se acabó con el acuerdo con las FARC, que tiene que cumplirse, y aquí se está premiando en ese proyecto de ley a los disidentes criminales que están hoy azotando a Colombia con extorsión e inseguridad. Muchas gracias.